Bien. Bueno, vamos a hablar de algunos temas que nos quedaron en el tintero y que nos obligaron un poco también a reformular, un poco no, totalmente, a reformular la última instancia del trabajo práctico que vamos a presentar ahora, pero va a ser una versión, ya era una versión, esta última instancia que tampoco era totalmente la última, en realidad era la penúltima, acortamos, la circunstancia que estamos viviendo nos obligó a cortar el trabajo práctico, pero siempre tenemos la posibilidad, por suerte, de continuarlo y darle una suerte de conclusión el año que viene en intervención, cuando sigamos trabajando con el mismo área. Que de no mediar ningún imprevisto, la idea es seguir trabajando con esta misma área, o sea que podemos arrancar el año que viene terminando el práctico. Pero bueno, este año lo vamos a terminar con un ejercicio rápido de una semana, que se entrega la semana que viene. No es para asustarse porque es corto, es una sola lámina que van a tener que hacer, y que va a sintetizar de alguna manera algunos de los aspectos que estuvieron relevando y que estuvieron analizando también. Va a ser un práctico referido a un tema que dimos a principio de año, en la teoría, que es el de estructura urbana, pero ahora vamos a pedirles que hagan un plan representando la estructura urbana de nuestra área de estudio, para lo cual, cuando terminemos el teórico, vamos a juntarnos un rato en comisiones, a discutir un poco sobre el tema, y esa va a ser la entrega de la última etapa del año. Pero la idea ahora es hablar de algunas cuestiones que, como yo decía, que quedaron en el tintero y que tienen que ver con los que podríamos llamar nuevos enfoques urbanísticos, o mejor dicho, los puntos de vista dominantes en nuestro campo disciplinar en la actualidad, puntos de vista dominantes que son el resultado de distintas aproximaciones a problemáticas que caracterizan a los fenómenos urbanos, o que centralizan, podríamos decirlo para ser más modestos, que centralizan el debate urbanístico en la actualidad, y que son temas que hemos estado viendo a lo largo del año, de enfoques sobre el espacio público, o sea, lo que nosotros venimos hablando sobre el espacio público en los teóricos, no siempre se vio así. Está inevitablemente teñido por las preocupaciones en torno al espacio público que dominan el debate actual, no el debate de la década del 50. Lo mismo podríamos decir con respecto a los tejidos. Obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad, sí estamos hablando de un paradigma que, si bien se empezó a instaurar en los 60, como tal, como paradigma, realmente es algo relativamente nuevo, podríamos decir. Es decir, que en la década del 50 no se hablaba de sostenibilidad, se hablaba de otros temas relacionados que hemos retomado. Pero bueno, cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de la escala territorial de los procesos urbanos, o sea, metropolización, metapolización, postmetrópolis, estamos hablando de las preocupaciones que se dan en la actualidad y que implican una nueva aproximación. Por lo menos de acuerdo a algunos autores de referencia, como François Acher, en su libro Los principios del nuevo urbanismo, todas estas cuestiones implican una nueva forma de aproximarse a los fenómenos urbanos. Por lo cual es necesario hablar de la tercera revolución urbana. François Acher dice que el modo en el cual nos estamos aproximando a las problemáticas urbanas en la actualidad configuran una nueva, como yo decía recién, una nueva forma de aproximarse al urbanismo. Él a esa forma nueva de aproximarse al urbanismo la llamó neourbanismo. No es que hay un movimiento que se llame neourbanismo, ni nada por el estilo. Simplemente lo que hizo Acher fue mirar distintos enfoques, cómo se estaba enfocando la problemática en la actualidad, y decir, bueno, acá yo estoy viendo que hay un cambio, que se está produciendo un cambio en el modo de analizar y de entender los procesos urbanos, y también en el modo de intervenir sobre la ciudad. Y todo esto, decía ayer, es una respuesta a algo que podemos llamar tercera revolución urbana.
una tercera revolución urbana que no supone un alejamiento del concepto de ciudad, porque hay una discusión que es infinita y que es inabarcable, e inagotable más bien, que es la discusión acerca de si los asentamientos en los cuales nosotros estamos viviendo pueden llamarse ciudad o no. Autoras como François Joët, a las que solemos recurrir, autores como Weber, también al que solemos recurrir, sostenían que no. Hablan de la post-ciudad o del reino de lo urbano. Otros hablan de la post-metrópolis. Dicen que esto en donde estamos viviendo ahora ya no puede llamarse ciudad porque no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente se conoció como ciudad. ¿Qué es lo que tradicionalmente se conoció como ciudad? Y la ciudad básicamente preindustrial. Durante siglos las ciudades no cambiaron. Con la revolución industrial, ustedes ya saben, las ciudades fueron modificándose rápidamente y hoy en día, dice, esto que nosotros llamamos ciudad no tiene nada que ver con lo que era, qué sé yo, la Londres previa a la ciudad industrial, que había sido la Londres de toda la vida, desde los romanos hasta principios del siglo XIX. Por supuesto que esa es una afirmación discutible. Si analizamos estos conceptos, estas definiciones de ciudad que ya hemos visto en introducción, que ustedes han visto en la introducción, pueden ser tan aplicables a la ciudad preindustrial como a la ciudad actual, a la ciudad industrial como a la actual, que sería la ciudad postindustrial, ¿no? Hay quienes hablan de ciudades como un asentamiento grande, denso y permanente de individuos heterogéneos. Se puede aplicar perfectamente. Louis Mumford decía que era el punto de máxima concentración de poder y cultura de una comunidad. Yo creo que sigue aplicando perfectamente a nuestros asentamientos urbanos, o más cerca de nuestra geografía y de nuestro tiempo, Zhukovsky decía que una ciudad es una concentración de actividades humanas en el espacio, en las que cada actividad se relaciona con las otras, cada actividad tiene una localización y requiere de condiciones específicas para su desarrollo. Yo creo que, esto es lo que sostiene también François Ayer en su libro, dice, las ciudades no están muriendo, los asentamientos urbanos en los que nosotros vivimos se pueden seguir llamando ciudades, son distintos a los anteriores, sí, son distintos, pero hay determinadas cuestiones que son las que definen la esencia de lo urbano, no me gusta usar esa palabra, pero a falta de una mejor voy a usar la palabra esencia. Podemos seguir hablando de ciudades, obviamente, sabiendo que estamos hablando de ciudades contemporáneas, ciudades postindustriales, si queremos. Lo que cambia es el modo en que se manifiestan las ciudades, cambia su aspecto físico, cambia la forma urbana. Los rasgos de la forma urbana actual son distintos. Pero aún así podríamos clasificar esos rasgos como los rasgos que tuvieron siempre las ciudades, que son los que sintetizaba Spiro Kostov, el historiador de la ciudad, y que también hemos visto en Introducción al Urbanismo, ¿no? Y que se grafican también en estos esquemitas, ¿no? La idea de que las ciudades, decía Kostov, nunca vienen solas, no hay ciudades aisladas, siempre las ciudades vienen en conjuntos, de una ciudad más grande y ciudades pequeñas, satélites, que funcionan de manera articulada, y siempre fue así a lo largo de la historia. Las ciudades también tienen divisiones internas, se organizan internamente de manera distinta, por partes, que obedecen muchas veces a distintas actividades, y eso es inevitable. Las ciudades también tienen límites, a veces son límites contundentes, son límites geográficos, a veces son límites simplemente administrativos, que señalan el paso de una ciudad a otra y que no tienen ninguna manifestación física, pero siempre hay una idea de límite jurídico o físico. Las ciudades también tienen, decía Kostov, recursos, todas las ciudades tienen alguna fuente de recursos que es la que de alguna manera condiciona su existencia. O sea, si no fuera por la actividad portuaria, Rosario probablemente no existiría. Si no fuera por la actividad administrativa, gubernamental, la ciudad de Santa Fe no existiría. Todas las ciudades se basan, decía Kostov también, en registros escritos. Estoy señalando con el mouse cada gráfico, ¿no? Registros escritos para ordenar la organización de la propiedad, organizar las leyes que rigen una determinada ciudad. Necesitamos archivos, almacenar datos. Todas las ciudades se relacionan con el campo,
no se puede pensar el campo y la ciudad como dos mundos apartes, sino como dos instancias de la vida que están íntimamente relacionadas y que dependen de alguna manera una de la otra. Probablemente la ciudad dependa más del campo que el campo de la ciudad en algunos aspectos, aunque no tanto, porque la producción del campo depende en gran medida en la actualidad de insumos que se producen en centros urbanos. Todas las ciudades tienen una monumentalidad, tienen componentes que definen situaciones jerárquicas adentro de su espacio, y en el fondo, dice Kostov, toda ciudad se compone de personas y edificios. Lo que pasa es que el modo en el que se articulan las personas, que en términos técnicos podríamos definir como actores, ¿no? Actores y agentes, que se mueven en el espacio, va cambiando en la ciudad contemporánea con respecto a ciudades anteriores. Y esos cambios se explican según François Acher, en gran medida, en el modo en el que evolucionan las técnicas de transporte y almacenamiento de bienes, de información y de personas. O sea, siempre existieron formas de almacenamiento de bienes, informaciones y personas, que son los que conocemos como sistemas BIP. Eso va cambiando con respecto en el tiempo, ¿no? Ha ido evolucionando, se ha producido un cambio, y eso tiene un impacto, dice Ayer, que nos permite entender también la evolución de la forma de la ciudad. Si hablamos de transporte, de bienes y de personas, y también de información, pasar de la tracción a sangre a la tracción motorizada, impulsada por combustibles fósiles, en este caso implica un cambio en el territorio, como ya sabemos. Nos permite otra forma de asentarnos en el territorio, nos permite, en primer lugar, dispersarnos, nos permite achicar el mundo. Hoy el mundo es mucho más chico que hay años anteriores. Se asume que a mediados de la década de 50 había 7 grados de separación entre dos personas cualquiera en el mundo. Con Internet a lo mejor se redujo a 5 aproximadamente. Bueno, antes del siglo XX seguramente los grados de separación eran mayores. Cuando hablamos de grados de separación, estamos hablando de un concepto sociológico que determina que si a mí me dieran, vamos a suponer que no tuviera Internet, y me dieran una carta destinada a una persona que no conozco, que vive en cualquier parte del mundo. Me dicen, hacele llegar esta carta a esa persona, y yo empiezo a decir, bueno, a ver quién puede conocer a esta persona con este nombre, es probable que sea coreana. Entonces voy a llamar a alguien que tiene un contacto y la carta va avanzando así, a tientas. El promedio da que la distancia entre las personas que no se conocen es 7, más o menos, de 7 y 5, era 7 antes de Internet, por lo menos. Todos los experimentos daban eso, los 7 grados de separación. Bueno, la evolución en los modos de transporte ha achicado el mundo, ha achicado los grados de distancia entre las personas. Esto, la evolución, disponer de trenes de alta velocidad que me permiten circular el territorio e ir, por ejemplo, desde la ciudad de Córdoba, en España, hasta Valladolid, que es un viaje que en auto, por autopista, a lo mejor me llevaría 10 horas, me permite hacerlo en 4 horas. Moverme adentro de una ciudad por un sistema de metro, desentendiéndome de la estructura del espacio público tradicional, o sea, por abajo. Pasar de esto, de medios de transporte de información basados en el soporte físico, como el papel, a la Internet, ¿no? A las fibras ópticas que atraviesan los océanos o los satélites, donde podemos tener una información instantánea y podemos hacer negocios de la misma manera que si estuviésemos trabajando de manera personalizada, ¿no? Presencial, con gente que esté en Tokio a lo mejor, o en Moscú. El modo de almacenamiento de bienes. No es lo mismo la capacidad de almacenamiento de granos que puede tener un viejo galpón si lo comparamos con los silos modernos, que permiten también alimentar a más gente y con mayores concentraciones de población. Estos inventos, que nosotros damos como algo por sentado, bueno, son relativamente nuevos. Para mis abuelos esto todavía era una rareza.
Y esto permitió que la gente también se dispersara en el territorio, pudiese guardar en su casa, almacenar en su casa alimentos. No necesitar estar cerca, a lo mejor, de los centros de consumo o donde uno compra los alimentos, porque uno los puede guardar. Esto, almacenamiento de información, pasar del formato papel a un chip, donde entra muchísima más información en menos espacio. Todo esto impacta en la ciudad. Hasta podríamos hablar, un tanto cómicamente, de almacenamiento de personas. Podemos estar almacenados, entre comillas, en pequeñas viviendas unifamiliares en la periferia, pero podemos también decidir vivir en grandes almacenes de personas, como son las grandes torres, donde vivimos muchos en poco espacio. O sea, se nos abre una plétora de posibilidades. Y pasamos de una forma urbana que se expresaba de esta manera, como hemos visto tantas veces en esta hermosa ciudad de Siena, compacta, con un tejido más o menos homogéneo, donde se destacan fácilmente cuáles son las situaciones monumentales, donde puedo distinguir con claridad dónde empieza el campo, dónde empieza la ciudad, a estas formas urbanas que están tensionadas entre la hiperconcentración, que puedo encontrar aquí en el centro de la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan, o a la dispersión. Si hablamos de la ciudad contemporánea, vamos a hablar de esta tensión, ¿no?, entre la hiperconcentración y la dispersión. Es algo que caracteriza a la postmetrópolis. Y que implica, por eso, podríamos discutir si esto implica un cambio radical en nuestra idea de ciudad. Hay argumentos siempre para ir para cualquiera de los dos lugares, pero lo que no podemos discutir es que sí implica claramente un modo en la forma en la que se manifiesta la ciudad como hecho espacial. Y nosotros somos arquitectos urbanistas. Y esos cambios, otro francés, François Acher, los explica recurriendo al concepto de modernidad. Dice que la modernidad es un proceso, no habla de la modernidad estrictamente como un periodo histórico, como les enseñaron probablemente a muchos de ustedes y a mí también en la secundaria, aunque por supuesto en distintos momentos. La modernidad, dice François Acher, es un proceso que consta de tres grandes instancias, de tres subprocesos que lo caracterizan. Uno es un proceso, una dinámica que él llama de individualización, otra es una dinámica de racionalización y otra es de diferenciación social. Creo que ya hemos hablado de estas cuestiones cuando hablábamos de la evolución de los servicios. Las instancias de individualización implican que el punto de vista individual pasa a tener cada vez mayor preponderancia. Esa es una característica de todo proceso de modernización. Lo que importa cada vez es menos la visión del grupo, o sea, de la tribu. Nos vamos alejando de esa visión tribal, que es primitiva y que está, de alguna manera, enterrada en nuestro ser de una manera muy fuerte, emerge con mucha facilidad, pero todo proceso de modernización implica que nos empezamos a dar cuenta que también somos individuos y que tenemos nuestro propio punto de vista sobre las cosas. La otra característica, la otra dinámica que caracteriza todo proceso de modernización es la racionalización, dice ella. ¿Qué quiere decir? Que así como nos alejamos de una mirada tribal, también nos vamos alejando de una mirada que se basa principalmente en una comprensión religiosa de la realidad. De hecho, cada vez nos basamos más en una visión científica de la realidad, una visión racional, ¿no? Es un alejamiento de lo que sería el pensamiento mágico. François Acher habla de un desencantamiento del mundo. El mundo va perdiendo ese encanto que era propio de las visiones mágicas que tenían los antiguos y que todavía predominaban y siguen predominando en gran medida, por supuesto. O predominando, siguen subyacendo, siguen existiendo, pero revestidas de un halo de racionalidad científica, creciente. Y la otra dinámica que caracteriza a la modernidad, dice Ayer, es la diferenciación social. Cada vez se crean más, podríamos decir, nuevos sectores, nuevos grupos sociales. Hasta
hasta nuevas clases sociales. Hoy, de hecho, hoy ya no podemos hablar de clases sociales como hablaba Marx, proletariado, burguesía y el capital, como decía Marx, que no usaba la palabra capitalismo. Sería absolutamente una simplificación absurda de nuestra realidad, de la realidad de nuestras sociedades. Ya era una simplificación casi en la época de Marx, perdonable por la época, pero hoy en día ya sería inaceptable, porque hay un creciente grado de complejización. De hecho, todos nosotros pertenecemos a distintos grupos al mismo tiempo, no a un único grupo social. Incluso el concepto de clase es difícil también de aplicar, tal cual en nuestra sociedad contemporánea. Y lo vemos en nuestras profesiones. Cada vez hay más especializaciones. Nosotros en nuestra facultad seguimos apostando en el fondo, por un modelo profesional que era típico hace varios años atrás, que era la del profesional que tiene una mirada globalizadora y totalizadora sobre la realidad. Pero la realidad es que en los países más avanzados esa figura del arquitecto que hace un poco de todo cada vez existe menos. La realidad es que los arquitectos se van especializando cada vez más, como los médicos, ¿no? En distintas actividades. Hay quienes proyectan, quienes son especialistas en obra, quienes se dedican a determinadas tecnologías, quienes se dedican más bien a hacer negocios, hay quienes se dedican simplemente a hacer maquetas. Hay un grado de complejización de cualquier actividad humana que es típica de los procesos de modernización. Lo que dice Asher es que esta forma, este proceso de modernización, conoce en la historia de Occidente al menos 3 fases. Se da una aceleración del proceso de modernización entre los siglos XV y XIX, o sea, estamos hablando del Renacimiento. Se da otra aceleración del proceso de urbanización entre los siglos XIX y XX, estamos hablando de la Revolución Industrial, y se da una tercera fase, dice Asher, en el paso del siglo XX al XXI, que es lo que estamos viviendo ahora. Y a cada una de estas fases, de estos momentos de aceleración del proceso de modernización, le corresponde lo que Asher llama una revolución urbana. En el Renacimiento, esa revolución urbana, en Europa se manifestó con ciudades como Florencia, con intervenciones urbanas que se daban en ciudades como Roma, como Siena, pero principalmente se dio en el nuevo continente que acababa de ser descubierto, en América. El proceso de urbanización americana llevado adelante por España es el proceso de creación de ciudades más importante cuantitativamente y probablemente cualitativamente también, aunque eso es más discutible, que se dio en la historia de la humanidad. Nunca se fundaron tantas ciudades, un proceso de urbanización tan grande como el que se dio entre el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, en el 1500, en América. Eso fue una verdadera revolución urbana. O la segunda revolución urbana es la de la ciudad industrial, con la cual ustedes están familiarizados por haber cursado introducción, y que ocupa, por otro lado, es una revolución urbana que ocupa un lugar nodal en la historia del urbanismo. De alguna manera, nuestra disciplina es una respuesta a los problemas de la ciudad industrial. Y la tercera revolución urbana, dice Asher, es lo que estamos viendo ahora. Todos los fenómenos de los que veníamos hablando durante el año, y de los que yo hacía referencia al principio del teórico, que tiene que ver con los problemas del espacio público, los problemas de la densidad del tejido en el marco de una visión de sostenibilidad, el tamaño de nuestras ciudades, los problemas de movilidad, etcétera, son problemáticas características de esta tercera revolución urbana. La respuesta a los problemas de la primera revolución urbana, Asher dice que es lo que se llama el paleurbanismo, y era lo que yo venía hablando recién, ¿no? La respuesta de las ciudades ideales renacentistas, de las intervenciones barrocas, incluso las respuestas de los utopistas. Él lo llama paleurbanismo, esto es anterior al urbanismo, o sea, como un preurbanismo. De hecho, François Joët habla de preurbanismo. Y las respuestas a los problemas de la segunda revolución urbana es lo que nosotros llamamos específicamente urbanismo, según Asher. Haussmann, Cerdá, las respuestas de Howard con la ciudad jardín, Le Corbusier, nuestros códigos urbanos de zonificación urbana, donde
definimos cuáles son las alturas máximas admitidas, los usos admitidos en los distintos sectores que conforman una ciudad. Eso forma parte de esta experiencia del urbanismo, que es una respuesta a los problemas de la segunda revolución urbana. Pero dice Asher, cuando hablamos de la tercera revolución urbana, se empieza a notar un cambio en nuestra forma de aproximación al fenómeno urbano. Y esto él lo llama neourbanismo o nuevo urbanismo. Es una respuesta a este esquema que vimos antes cuando hablábamos de sostenibilidad. La ciudad fordista, la metrópolis, era la ciudad característica del modelo industrial, de la segunda revolución. La postmetrópolis, desterritorializada, organizada en redes, descentralizada, es la que caracteriza esta tercera revolución urbana. ¿Cuáles son las características? Bueno, las vamos a ver ahora. Voy a cortar porque queda menos de un minuto para hacerlo ordenadamente. Corto y vuelvo a entrar, ¿ok?